Señores, aquí estamos para realizar un video sobre la situación que ha vivido el piloto de transporte de línea aérea Jen Mejía, mejor conocido como Jimmy Mejía. La situación de la sustracción de sus hijas, un caso que lo que se puede observar que es una fabricación de un hecho de violencia, entre otras cosas. Este video los estamos preparando con la intención de que todo el que pueda observar en el canal de YouTube de Por Aire, Mar y Tierra pueda dar un seguimiento a la situación que ha estado viviendo el piloto Jimmy Mejía. Por eso, hoy queremos hacer un recuento de este viacrucis que ha vivido durante más de 6 años y que las autoridades judiciales no han dado una respuesta como se espera que la den. Por eso saludamos al piloto Jimmy Mejía y le pedimos de inmediato que nos pueda comentar cómo inicia este viacrucis que él ha estado viviendo durante más de 6 años. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás hoy? Hoy estamos aquí en el patio, bajo el sol. Y oye, yo espero que después de 6 años y medio, porque estamos hablando del 2017, yo espero que después de 6 años y medio, yo pienso que se podría hacer hasta un libro o hasta una película muy interesante, porque los temas son muy interesantes, la situación que yo he estado viviendo con el Ministerio Público. O sea, claramente una impunidad, una fabricación de expedientes por una familia que poderosa a nivel política con el partido de la Fuerza Nacional Progresista en Moca, son los representantes del partido allí en Moca, y pues tiene un tráfico de influencia enorme, o sea, un tráfico de influencia política y económica. Jimmy, ¿cómo inicia? ¿Dónde surge este conflicto? Bueno, mira, 2017, Pedro. Eh, yo tengo mi matrimonio de más de 20 años y más no nos estamos llevando muy bien, no nos estamos entendiendo. ¿Qué sucede? Yo tomo la decisión de separarnos, ¿verdad? Pero ella se da cuenta que me voy a separar y al momento que ella se entera que me voy a separar, porque estábamos viviendo en Moca, el hogar matrimonial en Moca, donde estábamos residiendo ahí, familia, esposa, niñas, hijas, ¿verdad? Estábamos residiendo ahí, teníamos más de 3 años residiendo en Moca, y yo digo, bueno, las cosas no van muy bien, pues yo creo que es un momento para separarme. ¿Qué sucede? Yo rento un apartamento en Santiago. Cuando ella se entera de ese posible separación, pues ella va a Santiago con el hermano y el chofer y me desmantelan el apartamento. Hay una denuncia que está en la calle El Sol todavía. Pero espérate. ¿Cómo se entera ella y con qué llave va y entra al apartamento? Pues, ¿Cómo se hace? buena pregunta, porque al ya la relación no está muy bien, pues yo llegué una noche a la casa, ¿verdad? Al lugar matrimonial, que ahí era donde yo estaba durmiendo y bueno, estábamos llevando un matrimonio normal, ¿verdad? Normal, pero con ciertos pequeños conflictos. Cuando llega una noche, pues ella agarra, me quita la mochila. En la mochila, pues yo llevo las llaves del apartamento y llevo el recibo de agua, de luz, y ahí es donde ella se entera de que de la dirección y el lugar de donde yo pensaba mudarme, que eventualmente me mudé ahí. Entonces, ¿qué sucede después de la separación? ¿Qué sucede? Ella, pues, con la llave y la dirección que estaba en el recibo de agua y luz, pues ella va al lugar en Santiago y vandaliza el apartamento. O sea, se lleva mis pertenencias, iPad. ¿Qué se llevó en ese momento? Bueno, ella se llevó iPad, computadora y un celular, con un celular, un iPhone 5 que yo tenía como un segundo celular. También se llevó un televisor del apartamento y algunas pertenencias también de otro piloto que estaba compartiendo ahí conmigo y que tenía también una pequeña situación. Y bueno, vandalizaron el apartamento. Entonces, ¿qué sucede? Almohada, sábana, todo. Cuando la señora
se lleva todas las pertenencias, que me llaman y me dicen, mira, que hay una señora que dice que es su esposa y se está llevando las cosas del apartamento. Yo digo, bueno, está bien, avíseme cuando salga del apartamento. ¿Dónde te encontrabas tú en ese momento cuando te avisan que ella está sustrayendo las cosas del apartamento? Que tengo entendido que habían cosas que pertenecían, porque es un apartamento que su alquiler es amueblado. Sí, amueblado. ¿Dónde me encontraba? Yo estaba en Moca, el lugar matrimonial donde estábamos ejerciendo. En tu casa. En mi casa, exacto. Claro. Entonces, cuando me llaman, digo yo, bueno, le digo yo a la señora. ¿Qué tú hiciste en ese momento? No, yo digo, bueno, ya cuando esa mujer venga para Moca, va a venir virá, y yo tengo, definitivamente tengo que salir, ¿verdad? No, Sí. no podemos. ¿La esperaste ahí? No. Cuando le digo yo a la señora que me llama, diciéndome que hay personas que están llevando las cosas del apartamento, le digo, mira, avísame cuando se vayan. Efectivamente, como a la hora, media hora, ella me llama y dice, mira, ya se van. Digo yo, perfecto, yo calculo y digo, bueno, tengo media hora en lo que ella llega, porque ya tú sabes, ya yo me imaginaba cuando esa mujer llegara, ya tú sabes, no era... Venía a virar, entonces yo decidí, me voy, ¿verdad? En ese momento tenemos 4 carros, lo cual yo solamente pude manejar un carro, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy en mi carro de 3 o... ¿De 4? Sí, de 4, me voy en uno, sí, en uno de ellos. Bueno, ya andaba en uno, o sea que, sí. Pero tenía 3 carros para elegir. Y elegí uno y me fui en el carro. Dejé los otros 2 y bueno, me voy, ¿verdad? Llamo al otro amigo mío, piloto, le digo, mira, tú tienes la llave porque ando sin llave. Pasó esta situación. Exacto. Entonces, sí, pasa a buscar. Entonces yo voy y busco la llave. Cuando llego al apartamento, encuentro que se han llevado la computadora, celular, router de Claro, se llevaron almohadas, sábana, toalla, se llevaron también todo, o sea, el televisor que no era ni siquiera mío del apartamento porque era amueblado, y algunas cosas ahí de algunas bebidas que tenía, algunos regalos que tenía, y bueno, ¿qué sucede? Eso inclusive terminó en el Tribunal Constitucional. O sea, Pero antes de llegar al Tribunal Constitucional, se llevaron tus pertenencias. Exacto. Tú quedas sin nada. Tienes que rehacer, comprar cosas. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, ahí yo inclusive llamé a José Ricardo Tavera, que es el secretario del partido, y pues nosotros nos juntábamos usualmente 2 y 3 veces al mes. Sí, una buena relación. Y lo llamo, le digo, mira, esta señora se metió en el apartamento con su hermano y se llevaron mis pertenencias. Entonces él dice, no, pero ve a la Casa Cuesta y cómprate de otra cosa, no le dé mucha mente a eso. Y yo, bueno, está bien. Eso tú hiciste. Sí, yo fui a la Casa Cuesta, compré sábana, almohada y eso. Y bueno, ¿qué pasa? Más o menos a las 3 horas me llaman de violencia, de la unidad de violencia, que tengo una cita para el próximo jueves. ¿Por qué? Eso era viernes. Digo yo, bueno, está bien. Digo, no, está bien. Entonces me vuelven y me llaman a la hora. Mira, confirmando que tú tienes una vista aquí el día, en 6 días, para que te presente. Digo yo, bueno, está bien, no hay problema. ¿Qué sucede, Pedro? Mira, en ese momento yo ni sabía lo que era una fiscalía. O sea, porque, o sea, yo si tuve mis récords, yo no tengo problema en ningún lado. Ni siquiera en Estados Unidos, que he vivido allá. Yo tengo en mi empresa, tengo más de 30, o sea, tengo 30 años en mi empresa. Tú trabajas para una compañía, una línea aérea norteamericana. Sí, Tiene más de 30 años esa compañía. Voy a cumplir 30 años ahora. ¿Tiene algún reporte de un compañero? ¿Ha tenido algún problema? Nada, Pedro. ¿Hay en tu nada. No, ni siquiera con la justicia, ni con el FBI, ni con la policía. Nada, ningún récord. Bueno, la situación es que yo no sabía lo que era una fiscalía. Y está bien, bueno, me citaron a la fiscalía, no hay problema, en 6 días. Digo yo, ok, no hay problema. Cuando yo me junto con mi amigo, que compartimos el apartamento, él me dice, mira Jimmy, si te citaron a la fiscalía, bueno que tú vayas también y denuncies que se llevaron tus pertenencias. Está bien, fuimos ahí a la calle El Sol, puse mi denuncia. Después que pongo mi denuncia... ¿De que se te llevaron? Sí, mis pertenencias. En la calle del Sol. Sí, en la calle El Sol. Y cuando voy a la calle El Sol, bueno, está bien, la citan entonces para un día después de mi cita, en Moca, ¿verdad? A mí me citan en Moca. Y a ella aquí en Santiago. Y a ella aquí en Santiago, porque aquí fue que, ¿verdad? Sucedió el hecho.
¿Qué sucede? Cuando un amigo me dice, no, que tú le pusiste una denuncia. Digo yo, bueno, ya me puso una. Yo no, Porque ya tú tenías una en Moca. ella me puso una en Moca. Tuve yo Y esa de Moca, ¿qué decía Jimmy? no, Si eso, recuerdas. mira, inclusive Jenny Berenice y yo nos reunimos hace un año y medio y Jenny Berenice la leyó. Esa denuncia es del 27 de octubre 2017. A eso no tiene nada, o sea, lo que dice es que yo no la dejo ir a la esquina, que yo no... Pero dime tú, Pedro, yo como piloto me voy una semana y regreso una... O sea, realmente... Pero Jenny Berenice la leyó. Y vio que Inclusive, no había... no hay ningún ilícito penal ni Ok. nada. Jimmy, ¿qué pasó cuando te pusieron la denuncia? ¿Qué tenía? ¿En qué consistía esa denuncia? Bueno, la denuncia que me pusieron, Pedro, era por unos equimosis. Pero yo no la vi después de, o sea, cuando yo me fui de la casa, yo no la vi. Yo no sé quién fue que le hizo esos equimosis. O sea, ella misma se hizo los equimosis para ¿Dónde decir que están fue. Los equimosis están entre los muslos. de los móviles? Sí. Pero tú tenías algún, en tus brazos, ¿hay alguna seña de que tú tuviste apretando, vamos a decir? No, porque el certificado médico, que inclusive es falso, porque mi abogada que fue a la vista ese día, la forense INASIF estaba enferma, no estaba ahí. Entonces le dijeron a mi abogada, el fiscal que estaba llevando ahí en violencia, le dice, bueno, vamos a aplazar la vista, te llamamos y para que venga otro día. Entonces, pero el examen médico no lo hicieron y la señora no tenía nada. Inclusive si tú ves el examen médico, lo único que habla es de equimosis entre los muslos. O sea, pero eso no fui yo que lo hice, ¿tú entiendes? Ok, pasa eso. Tú vas a la fiscalía, a violencia, por esa situación. Como tú pusiste una denuncia, Sí. ella te pone una denuncia, tú pones otra denuncia, no por violencia, el caso tuyo, Sí. pero sí es algo de violencia porque se llevaron tus pertenencias. Sí, lo que hacemos es que o sea, ella me pone una denuncia primero, que el octubre 27 que no dice nada, o sea, inclusive como estaba diciendo, Jenny Berenice la ley y no hay nada, no hay ningún ilícito penal. ¿Qué sucede? 2 días después yo denuncio en la calle El Sol que ella entró a mi apartamento y se llevó pertenencias mías, que eso es violencia. Eso es violencia, o sea, tú no te puedes meter en ningún apartamento de otra, así sea yo tu esposo. O sea, y te llevaste pertenencias mías, celular, computadora, que eso terminó en el Tribunal Constitucional, como había dicho anteriormente. Entonces, ¿qué sucede, Pedro? A raíz de yo de ponerle esa denuncia a ella, tú sabes, una denuncia grave, porque tú te metes a un apartamento con tu hermano y el chofer y lo vandaliza y se llevan pertenencias que no son de ustedes, ni siquiera mía, el televisor no era mío. Entonces, ella viene y me manda un mensaje de que tú vas a ver lo que te va a pasar. Digo yo, bueno, no hay ningún problema. Lo que tú vas a ver lo que te va a pasar es que viene y me fabrica un expediente. Ella pone una segunda denuncia el día 2 de noviembre por supuestos equimosis entre las piernas. Pero ese día la INASIF, doctora INASIF, no está ahí porque dice mi abogada, sí, la legista, no está ahí porque dice que está enferma. Entonces, ¿qué sucede? A mi abogada le dice, no, mira, no te preocupes, te vamos a llamar, vamos a aplazar la vista, pero te vamos a llamar, ella saliendo por la fiscalía, piden una orden de arresto y piden y aceptan una denuncia, otra denuncia, pero ven acá, que equimosis que ella tiene, pero ven acá, ¿y por qué tú no lo denunciaste el 27 de octubre, 6 días antes? Porque no pasó nada, lo que pasa es que ese es el modo operandi de ellos, porque ya la ha pasado con mi abogada, le fabricaron un expediente, la agredió Carlos Emilio Lulo, después que la agredió le fabricó un expediente y ahí eso más o menos se quedó ahí, pero le salió una orden de arresto por la agresión que le hizo a mi abogada. También a la hermana le han fabricado un expediente, se lo fabricaron para una declaración indigna. Pero vamos a hablar de mi expediente, que es realmente el que yo sé y conozco. ¿Qué sucede, Pedro? Entonces, cuando esa segunda denuncia, yo digo, pero ven acá, porque yo tengo una orden de arresto, porque, o sea, yo no entiendo por qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo retorno a trabajar y duro 6 semanas tratando de ver por qué yo tengo una orden de arresto. De que te den la información. Sí, de que me den la información. Finalmente me dan la información. No, que ella tiene una equimosis. Y entonces digo yo, eso lo equimosis para los que nos están viendo sí, a través de nuestro canal de YouTube,
Es uno morado ahí. Uno morado, Sí, entonces, eso, ok. pero yo no sé quién fue que lo hizo. O bueno, no sé con quién era que ella andaba, tú sabes, en el periodo de separación. Ahí, porque no era conmigo, ni fui yo que lo hice. Entonces, eso es lo que me lo quieren pegar a mí. Dije que, pero eso lo más seguro se la hizo ella para pegármelo, porque eso realmente, como te había dicho anteriormente, yo no sabía lo que era una fiscalía. Ahora ellos con su modo operandi, y cuando digo ellos son los dos hermanos realmente, porque ella después de un matrimonio de 20 años yo la conozco, pero eso fue algo fabricado con los hermanos y tú me entiendes, con los amiguitos ¿Y qué fiscales. interés tendrían los hermanos de ella de fabricar? Exacto, de fabricar. Bueno, el interés es que hay una declaración de interdicción al padre en el 2013, 2014, hubo un problema con la hermana que al final después la declararon ¿Y qué tú indigna. tienes que ver ahí? Bueno, ellos alegan, y es la verdad, o sea, hubo un problema en el 2013 donde... Entre la familia. Sí, entre la familia, donde al padre pues se hizo una demanda de interdicción. Entonces, esa demanda, pues ellos quedaron, vamos a decir, molestos, y esa es la venganza que ellos vienen con la fabricación del expediente. Lo triste del caso es que mi ex se presta para esa fabricación de expediente, porque una fabricación de expediente por la fiscal en ese momento, Milagro García. O sea, será demostrado ahora en el tribunal, Sí. ¿verdad? Que estamos en el colegiado ahora, se hubo apertura a juicio sin la víctima, o sea, la víctima, la supuesta víctima que es ella anda prófuga porque tiene una captura internacional, tiene una rebeldía por violaciones a la ley de menores. Pero vamos a entrar en ese punto más adelante. Tú me dijiste, con lo del apartamento, tu pertenencia, que eso llegó al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se niegan a entregar las pertenencias. Fuimos al tribunal, fuimos a la corte, y eso hace, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional está ahí, todo el mundo la puede ver, 2019, la número 30, y es de abril 2019. Pero espérate, ya entonces yo entiendo que te entregaron tu pertenencia. Eso es lo que dice la sentencia, mis pertenencias como personales, como uniforme de trabajo también. O sea, no, ellos se niegan. Yo todos los años voy con otros abogados y siempre, yo no he ido este año, vamos a ver si me lo entregan este año. Ok, entonces tu teléfono, tu iPad y las demás cosas que se sustrajeron del apartamento, no te ha entregado nada, a pesar de la sentencia del tribunal. Exacto, a pesar de la sentencia, ellos todavía no me entregan nada. Yo he hablado con el titular de la fiscal titular, Yorelvin Dargilio Rivas. Él prácticamente no, él como que dice que eso es de violencia, que eso no es ahí, pero bueno, él es el titular. O sea, realmente... Entonces, Jimmy, tú al comenzar este diálogo, dijiste que tú tenías 3 carros y que tú te fuiste en uno y ella andaba en uno. Exacto. Quedaban 2 carros. Sí, de los 2 ¿Qué carros. pasó con esos carros? No, esos carros lo cogió Carlos Emilio Lulo, cogió uno que ni siquiera era mío, porque yo estaba en trámite de comprarlo. Y eso yo duré 3 años después, Pedro, para recuperar ese carro. 3 años. 3 años para recuperar. Que de ahí, por esa razón, es que mi abogada Dorca es agredida por el Carlos Emilio Lulo, que luego le sacan una orden de arresto por agredirla. Pero eso se quedó ahí. O sea, tú sabes, porque... ¿Qué tipo de carro era? Ese era una Ford Explorer. Ese uno, sí. El otro es un Jaguar. Y el otro era, que en ese era que yo andaba, en el Jaguar, y el otro era un Sonata que después terminaron ellos prestándoselo al partido, ¿verdad? A la Fuerza Nacional Progresista, y andaba ahí un candidato a regidor. ¿En el carro? En el carro, sí, él andaba en el carro. ¿Y la jipeta? ¿La pararon, me imagino? No, la jipeta Carlos Emilio Lulo andaba en ella como que era de él. Bueno. Entonces, ¿cuándo tú vienes a recuperar esos 3 vehículos? 3 años después, Pedro. 3 años y me salió tuve que pagar, me salió como 400 mil pesos. ¿Y las condiciones de los vehículos? No, las condiciones, le tiramos fotos y eso vandalizado.
O sea, realmente los tuve que vender por la mitad de lo que valían. O sea que el único que se salvó fue el que andaba Carlos Emilio Lulo, que era la Ford Explorer, pero, o sea, un carro ya con una devaluación de posiblemente un 30, un 40%, y se la retorné al dueño. O sea Ok. Entonces, Jim, tenemos que inició la demanda por violencia de género contigo. sí, exactamente, Después la denuncia. la denuncia. Ajá, sí. Tú estuviste detenido. Sí, claro, claro, tuve detenido injustamente porque no se investigó nada, inclusive mi abogada recusó al fiscal en ese momento. ¿Por qué? Porque, o sea, tú me estás diciendo que la doctora Elina Sif está enferma. Entonces, cuando mi abogada se va, lo que hace es un certificado médico del INASIF, entonces que no estaba enferma, entonces, y después piden una orden de arresto, entonces es un expediente fabricado. ¿Cómo tú estabas fuera, me dijiste, y cuando viniste que te presentaste? ¿Cómo fue el Exacto, proceso? exacto. No, cuando me presenté, pues fuimos a la fiscalía, como teníamos al otro día, teníamos Así, una vista ahí en la sí. calle El Sol, por ella entrar al apartamento y vandalizarlo con el hermano y un chofer. Entonces, eh, esa, esa vista, cuando vamos, pues después que yo hago mi exposición, ¿verdad? De media hora, de más o menos 45 minutos, entonces ella, mi ex, con su abogado, sacan no había una orden de arresto todavía, una petición de orden de arresto de parte del fiscal. Mi abogada dice, pero ven acá, ¿de dónde ustedes sacan eso? Porque, o sea, ustedes me dijeron que se iba a aplazar la vista. Entonces ahora ustedes están sacando que están pidiendo una orden de arresto. Ahí es donde viene la fabricación del expediente. Porque si la doctora Lina sí no estaba, ¿quién fue que hizo el examen? A ella. A ella. ¿Quién? Porque ella no tiene nada, no tenía nada. Entonces ahí es donde fabrican el expediente porque no tenía nada y si tenía, pues entonces tenía que verlo la doctora Elina Sif y estaba enferma, según dice mi abogada en el momento que recusó al fiscal. Entonces, al recusar al fiscal, ¿qué sucede? En el momento, pues ella me dice, mira, esta situación se está complicando porque yo ayer estaba allá y a mí me dijeron que me vaya, que iban a aplazar la vista, pero ahora te están sacando una petición de orden de arresto. Entonces ahí tú fuiste detenido. No, entonces ella me dice, mira, el lunes 10 es fiesta. Si te tienen hoy viernes, pues tú sabes, eso mejor, ve a hacer una llamada y cuando tú vamos a resolver eso, a ver qué es lo que está pasando, porque entonces lo que pasó luego, en la próxima semana, entonces el fiscal fue recusado por esas violaciones y después finalmente yo conseguí al mes, conseguí las razones por las cuales ellos pidieron una orden de arresto. Pero es totalmente falso, porque, o sea, si ahí no estaba la doctora Elina Sif, ¿Quién entonces, certificó eso? sí, y entonces sale un certificado de la doctora Elina Sif. Entonces ven acá, porque ustedes no lo hicieron cuando mi abogada estaba ahí. ¿Y por qué no dijeron de que no, que te vamos a llamar, vamos a hacer otra vista? ¿Qué sucede? Yo me voy a Miami y voy a trabajar, o sea, me voy a trabajar, pero me voy sin mi uniforme, porque mi uniforme se quedó todo ahí en la casa, en el hogar matrimonial, y nunca me lo quisieron entregar, ni nada, hasta el día de hoy todavía, Pedro. O sea, eso es increíble. O sea, tenemos realmente, República Dominicana, un estado fallido de derecho. O sea, a pesar de yo tener una sentencia del Tribunal Constitucional del 2019, todavía ellos no me han entregado mis pertenencias. Ok, entonces conseguiste los carros, pero no conseguiste tu pertenencia. Exacto. Cuando tú te detienes, ¿duras qué tiempo detenido? Yo tuve, bueno, yo después, como eventualmente me sacaron una orden de arresto, ¿verdad? Sí. Entonces yo estuve detenido 39 días bajo una medida de coerción. Ahora, injustamente, porque se me violaron todos mis derechos y simplemente como el tráfico de influencia política y todo eso después se dará a demostrar. Entonces, ¿qué
¿Qué sucede? Después fuimos a la Corte de Apelación. La Corte de Apelación en La Vega, Sí. pues se da cuenta que el expediente es un expediente fabricado. Inclusive le preguntan a ella misma y ella pues no supo contestar. ¿Y qué ¿Qué le hacen? preguntaron? Que cuándo fue que el señor le dio. O sea, ¿Y ¿cuándo se lo fue? preguntaron una sola vez? No, la corte le preguntó 3 veces, Pedro, y obviamente ya no supo. ¿Y ella qué dijo? No, que no, que yo lo que hago es que abro Que tú boca. peleas, que yo que abro- Pero eso no es delito. Bueno, al final, pues ahí variaron la medida. Y te dieron libertad. Exacto, entonces después de ahí continúa el proceso, el cual tenemos ya desde octubre de 2017 en este proceso. Antes de eso, ya hay una separación, ya tú estás Exacto. cada quien por su lado. Tú tienes con la señora Berenice 3 hijas. Exacto. De las 3, en Sí. ese momento entiendo que eran menores. O Dos de ellas menores. Dos. Sí. 2 menores. ¿Qué pasaron con esas niñas? Bueno, ¿qué sucede? Yo después pido un régimen de visita, pido una manutención. Pues para tú tener un régimen de visita, pues tienes que tener una manutención. Y hago todo mi procedimiento, inclusive de divorcio también. Bueno, lamentablemente, después de 5 meses, pues ella decide poner un divorcio en Estados Unidos, ya cuando aquí había uno iniciado. Entonces ahí empieza otra situación. ¿Por qué? Porque es más conveniente para ella divorciarse en la Florida por la manutención de excónyuge. Pero ¿qué sucede? Cuando ella se da cuenta que la niña o la menor tiene el pasaporte vencido, entonces ella tiene que ir a la embajada americana a renovarlo para poder viajar. ¿Qué sucede? Cuando va a la embajada americana, pues ella logra renovar el pasaporte sin mi consentimiento y bajo el formulario DS 5525, que bajo fraudes y perjurios ella hace declaraciones fraudulentas. Ahora, ¿cómo la embajada permitió eso? O sea, porque claramente se llenó un cuestionario, pero ahí hubo tráfico de influencia política. ¿Y cómo tú avalas de que ella no habló la verdad en la embajada? Bueno, el documento después de 3 años, porque yo fui a reclamar a la embajada americana, digo, porque ustedes renovaron el pasaporte sin mi consentimiento, cuando, o sea, ustedes podían llamarme, que inclusive ella puso la dirección, lo que pasa es que usó la dirección que no era, pero hay forma de la embajada buscar y hacer contacto conmigo. Sí. Pero obviamente con su tráfico de influencia política, porque no hay otra forma, y eso la embajada americana tiene que tomarlo en cuenta en otra situación para que no se dé, porque Pedro, miren la situación que estoy yo ahora, el daño que le han hecho a las menores. Entonces ella va fraudulentamente, llena el formulario y le renovan el pasaporte. Ahora, ¿y qué sucede después? Ya tiene el pasaporte. Sí, ya lo tiene. Entonces, ¿qué sucede? Yo, pues, pido la información al Departamento de Estado en Washington, Washington DC. Tuve 3 años en eso por la pandemia y eso, pero finalmente tengo una certificación de los documentos que se usaron y la conversación con el cónsul que hubo. Entonces ahí todo lo que indica es que hubo un tráfico de influencia política. Tú sabes, con su partido político de la Fuerza Nacional Progresista, obviamente ella logró ir a la embajada. Y como tú sabes cómo es aquí en la República Dominicana, que aunque sea la embajada americana, pues tú sabes también... No escapa. Sí, no escapa. Entonces, le renovan el pasaporte. ¿Qué sucede después? No, ella empieza a viajar. Y digo yo, pero ven acá, como yo tengo una sentencia y no estoy viendo las niñas, entonces cómo ella está viajando y cómo renovó el pasaporte. Entonces me entero y ¿qué hago? Le pongo una oposición de viaje. Porque las niñas. Sí, a las niñas, a las 2 menores. Entonces, ¿qué hace ella? Ella después le pide al tribunal y al director de migración, en ese momento Máximo, el teniente general Máximo Muñoz Delgado, le pide el levantamiento, le niega obviamente, porque dice, bueno, las niñas residen, esta es la residencia habitual. El tribunal también le negó el levantamiento de la oposición. Sea, que ella no podía sacar las niñas. No podía sacar las niñas porque estamos en un proceso de divorcio y... ¿Cómo
logra sacarla? Porque están fuera las niñas. Bueno, sí, mira, un periodo de 8 días, ella hace 3 intentos. El primero por Santiago, la devuelven. Trata de irse por Santiago. Sí, la devuelven. A los 3 días intenta por Santo Domingo, la devolvieron. Pero y en el tercer intento... Que en el segundo intento sí, ya estaba en el avión. Sí, ella logró cruzar migración y ya en el tercer intento, entonces ella logra evadir el control migratorio o la oposición que tienen a salir. O sea, básicamente las dejaron pasar el oficial de migración, las dejó pasar sin, o sea, hicieron sus amarres para ella poder salir sin crear una alarma y dejarla salir. Entonces ella hizo sus amarres, eso fue un periodo de 8 días y finalmente se la llevó en agosto de 2019. Y están, desde ese tiempo, tú no ves a tus hijos. Desde ese tiempo se está violando una sentencia, desde ese tiempo yo no las veo, a pesar de yo hablar con Olga Diná y con el Departamento de Niños y Niñas de la Procuraduría, a pesar de hablar con Jenny Berenice, a pesar de todos estos intentos que yo he hecho. O sea, se está violando una sentencia, señores. Las niñas no podían salir del país. O sea, tenían oposición a salir. Y no es que son americanas, es que la residencia habitual de las menores era República Dominicana y tenían oposición a salir. ¿Y quién tenía a las niñas? Entonces, porque ella estaba, entiendo, viajando. Sí, ella estaba viajando porque ella se fue un año antes de llevarse las niñas. Se fue allá a Estados Unidos a continuar o a iniciar un divorcio fraudulento, porque ya había un divorcio aquí, donde el tribunal de Moca se declara incompetente. ¿Pero por qué? Siendo competente. Bueno, el tráfico de influencia política, otra vez, tú sabes. Ahí el tribunal civil sale con su sentencia en febrero 2020 y una sentencia realmente muy complaciente, una sentencia que no hay pruebas, pero, o sea, me hicieron ese... porque lo que pasa, Pedro, es que ellos compran todo el que se vende. Todo el que se vende, ellos lo compran para lograr su objetivo. Jimmy, hablamos de violencia cuando se sustraen tus pertenencias. Claro. Es prohibido, ni la mujer ni el hombre puede hacer eso. Exactamente. Ahora, supe de un carro que tú tenías en venta. Exacto, habíamos hablado anteriormente de 3 carros. Sí. Pues ese carro, que andaba, uno que era candidato a regidor del partido por la Fuerza Nacional Progresista. Entonces digo yo, pero ¿quién le ha dicho a él que ande en ese carro? O sea, ¿por qué él tiene que andar en ese carro? Supuestamente ese candidato a regidor es como un hijo de Vincho. Sí. O sea, lo quieren muchísimo y anda para arriba y para abajo con Pelegrín. Entonces yo lo que digo, coño, ven acá, yo no he autorizado que ese carro está a mi nombre, mi matrícula. O sea, realmente no, ese carro tiene que estar bajo en mis manos, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede? El carro, pues, con la ayuda del banco, porque el banco tenía unos atrasos en el carro, pues con la ayuda del banco hacemos una reposición, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Ella va y pone una denuncia en Moca, fuera de jurisdicción, porque fue en Santo Domingo, en el partido ahí, en la Fuerza Nacional Progresista, que está al lado de la Camaima y al lado del Nacional. Ella va a Moca y pone una denuncia que yo le llevé el carro. No, tú no andabas en ese carro. Quien andaba en ese carro es el candidato a regidor. Entonces, esas son de las cosas, tú sabes, Pedro, que cómo le aceptan una denuncia fuera de jurisdicción y cómo también, o sea, ella dice lo que dice y ya, y le aceptan la denuncia y nunca me llaman para decir si es verdad. No, aceptaron su denuncia, ahí está la denuncia, pero el carro eventualmente yo tomamos posesión de él y lo pusimos a vender para poder pagar el préstamo del banco y saldar el préstamo. Ah, no, Pedro, entonces el carro tenía un GPS. Ellos ubicaron el carro. No tenía conocimiento porque tú sabes, ellos con su modo operandi y con su comportamiento de gente, tú sabes, personas de bajo mundo, con un comportamiento, localizaron el carro. Bueno, ellos van allá al dealer donde tenemos un video. Ellos van al dealer y se llevan el carro. Digo yo, hasta el día de hoy. Bueno, después lo recuperé. Después tú lo recuperaste. Sí, 3 años después o a los 2 años.
Pero se llevaron el carro, Pedro, sin placa se lo llevaron y bueno, está bien. Y después el carro lo tuvieron hasta que finalmente por un tribunal ordenaron la entrega de los 3 carros. Pero me lo entregaron todo vandalizado. O sea, inclusive 3 años después yo... Entonces, es una situación, Pedro, que yo me pongo a pensar y digo, pero ¿qué falta de justicia es esta? O sea, todo esto estoy yendo yo a Moca a quejarme con el titular que está ahí desde septiembre de 2018, fiscal titular, Yorelvin Dargilio Rivas, pero nada, nunca logramos nada. O sea, siempre, no, que esto, Jimmy, que no se puede, que... Tú recientemente recibiste la información de que las violaciones que ella ha realizado, de sacar las niñas sin la debida autorización, Exacto. entre otras cosas, tú te querellaste ante las autoridades. Sí, claro, claro. ¿Qué pasó con esa querella? Mira, esa denuncia, Pedro, ella se llevó las niñas en agosto 1, 2019. La denuncia fue puesta inmediatamente a los 2 días, o 2 o 3 días. La denuncia, bueno, pues ella fue citada 3 veces, no compareció, entonces tiene una rebeldía. ¿Qué sucede? Después vino la pandemia y todo se estancó por un momento. ¿Qué pasa? Justamente al año, agosto 2020, de haberse llevado las niñas, pues yo voy a Estados Unidos y voy a la policía y le digo, mira, me han sustraído las niñas ilegalmente de República Dominicana y están aquí. Entonces, bueno, vamos allá y la policía me dice, está bien, mira, quédate, mantente a distancia. O sea, tú fuiste porque tus niñas están en la casa matrimonial de ustedes. Sí. Bueno, en la casa que nos pertenece allá en Estados Unidos, porque el hogar matrimonial estaba aquí, el último, sí, que es de donde salen las manutenciones y ese tipo de cosas. Pero ella están en la casa allá donde nosotros, una casa que compramos hace 20 años, y están ahí. Bueno, la cosa es que yo voy con la policía me dice, mira, mantén la distancia, quédate en la esquina, y nosotros vamos a ir a chequear. Porque sí se han raptado mis menores, se la han llevado ilícitamente, y tengo 1 año que no sé de ellas, porque eso fue, momento. Sí, porque las niñas se las llevaron en agosto de 2019 y eso fue agosto de 2020. Okay. Entonces la policía va a hablar con ella y viene donde mí y me dice, mira, tus niñas están todo bien y eso, pero ¿qué hace la señora, mi ex? Sale de la casa y viene a donde estamos los policías y yo. ¿Tú estabas próximo a la casa? ¿O estaba... No, estaba como a 3 casas, o sea, más o menos, porque los policías, ellos sí me dijeron, entonces cuando estoy hablando con ellos, ella sale de la casa y viene donde nosotros. Y yo le digo a los policías, mire, esa señora no puede estar aquí con nosotros. Y dicen ellos, ¿pero por qué? Yo no veo ninguna situación. Digo, bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Cuando yo voy al carro, pues ella me persigue y me está grabando y me dice muchísimas cosas, o sea, sí, o sea, y se ve muy rabiosa, muy, ¿verdad?, molesta, pero yo al final lo que hice fue, bueno, di la vuelta y me fui. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Ministerio Público? Después dice, en un archivo que salió el Ministerio Público, que eso son de las cosas, que es una deshonra. Es una deshonra ese Ministerio Público a la gestión de la magistrada Miriam Germán. Porque, ven acá, ¿cómo ustedes van a decir que ella llamó al 911 porque yo fui allá? O sea, ¿dónde están las pruebas? No, lo que ella hizo fue, ella vino donde mí y me cayó atrás y se puso a grabarme. Ella no llamó a ningún 911. Entonces, esas son las de las situaciones que el Ministerio Público no investiga ni le interesa realmente llegar a la verdad del caso, porque no me preguntaron tampoco. No te preguntaron, y entonces el procedimiento que hicieron fue que archivaron. Bueno, ¿qué sucede? Después de ahí yo voy al FBI, más o menos en el 2020, a final 2020, y me dicen, mira, ve a la Procuraduría en Santo Domingo, que los delitos son allá y realmente nosotros, la jurisdicción es aquí también, porque aquí fue que las trajeron. Pero ve a Santo, bueno, yo voy a la Procuraduría después a principios de 2021, y ¿qué sucede? Le ordenan, piden una captura internacional. A ella, una captura internacional. ¿Qué sucede? Después Yorelvin Dargilio Rivas, el titular fiscal de Moca, viene y lo lleva a la Interpol, pero lo lleva pidiendo un control migratorio y no lleva la resolución de la captura internacional, simplemente lleva la de rebeldía. Entonces, así no, ¿qué pasa? Yo trato varias veces, se lo digo,
voy donde la superior de él, voy donde Jenny Berenice, voy donde, o sea, yo he hablado después de ahí, que ahora va para 3 años la captura internacional, he hablado con todo el mundo, Pedro, que se puede hablar en la Procuraduría. Juan Medina, José Viterbo Cabral, hasta la magistrada Miriam Germán, que tiene la información, y nada sucede. Pero tenemos que ir concluyendo para que no se haga muy extenso. Sí, claro, claro. No, por eso digo que hay que hacer una película de esto. Pero hay una situación. Sí. A ti se te acusa de violento. Entonces, ¿cómo es que tú eres violento? Ella no viene, no se presenta a los tribunales y tú tienes la posibilidad de ir donde ella está. Explícame eso, que no lo entiendo. No, esas son de las cosas del Ministerio Público. O sea, si tú lees, por ejemplo, el archivo, Pedro. El archivo de la querella contra ella. Sí, el archivo de la captura internacional, sí, y de la rebeldía. Y un archivo definitivo, que eso es otra cosa. Pero vean, que usted no ha investigado nada. Y la mitad o más de la mitad de lo que están diciendo ahí es falso. Es mentira. O sea, es un archivo hecho a la medida para complacer. ¿Quién lo hizo, Gino? Ese lo hizo la magistrada Luisa Inés Rodríguez. ¿Y ella es subalterna de? De Yorelvin Dargilio Rivas, el titular. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede, Pedro? Cuando ellos intentan archivar, pues nosotros estamos objetando ese archivo. Ahora, la pregunta que tú me hiciste fue que ¿cómo es posible que si yo soy violento, que se me acusa de unos equimosis y esas cosas que yo no hice, ¿verdad? De un expediente fabricado, que llegó a fondo, no sabemos ni cómo llegó a fondo, porque ponen al representante de la víctima, Carlos Emilio Lulo, un representante de la víctima. Entonces, apertura a juicio con la señora prófuga y en rebeldía. Entonces, esas son cosas que el Poder Judicial debería investigar. Y la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice deberían investigar eso, porque es el Ministerio Público que me está persiguiendo, Pedro, con una acción pública, pero el rapto de las menores es una acción pública también. Y el misterio, pero la parcialidad que tienen es que archivan el de ella, ¿verdad? O hacen el intento de archivo con violaciones y captura internacional y rebeldía, pero entonces el mío le dan seguimiento pidiendo que se presente virtualidad ahora en el juicio de fondo. Espérate. Yo estuve en varias audiencias donde se pedía la virtualidad y no se pudo conseguir. Ellos no pudieron conseguirlo. Ahora, ¿están pidiendo virtualidad de nuevo? El Ministerio Público de la Procuraduría Fiscal de Moca, Yorelvin Dargilio Rivas, que es el que dirige, y obviamente él es el que tiene el interés y el compromiso posiblemente con la familia, porque él visitaba la casa de Vilma, Luisa, Elisa. O sea, que hay una relación de amistad. Sí, desde antes de ser nombrado ahí la hay, aunque él la niega. Inclusive el señor Emilio Lulo Gite murió febrero 2018 y él fue a los 9 días, a la misa de los 9 días. Pero también no es tampoco una amistad, sino era las reuniones del partido que hacían ahí en Moca, que él iba antes de ser nombrado en septiembre de 2018. Entonces, ¿qué sucede, Pedro? Como me decías anteriormente, sí, se me acusa de violencia, pero ven acá, ¿quiénes son los violentos? Yo no me metí a un dealer a llevarme un carro. Yo no me metí, no fui yo, fue ella y está en video. Yo no fui que me metí a un apartamento a vandalizar y llevar computadora, iPhone y iPad y televisor y otras cosas personales. Yo no fui. Entonces, ¿quién es el violento, Pedro? Entonces, ¿quién viene y se lleva a las niñas sin una orden judicial del tribunal? Y con oposición a viaje, haciendo amarres con oficiales de migración, que el Ministerio Público se niega a entrevistar y a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? ¿Quiénes son los violentos entonces? ¿Quién fue que agredió a mi abogada Dorca Medina, que le salió una orden de arresto y el Ministerio Público después lo dejó así y hizo un acuerdo, posiblemente, yo no sé en qué quedó eso porque no es mi caso, pero entonces, ¿quiénes son los violentos, Pedro? ¿Quién también tenía el hermanito, un Ferrari ahí en Moca, en julio, hace 1 año y medio, que tuvo un accidente? ¿Quién fue que no pudo salir del país a irse a tratar a Estados Unidos porque tenía impedimento de salida? Que Rosalba Ramos lo andaba buscando. Entonces, ellos, todos sus casos de violencia, ellos los resuelven y de acuerdo. No, pero el Ministerio Público, en el caso mío de violencia, fabricado por la magistrada Milagro García, un caso fabricado,
Entonces, ese no es una acción pública y vamos a seguirlo hasta lo último, aunque la señora anda prófuga y la señora tiene una captura internacional y una rebeldía. Pero no, vamos a archivar ese caso y vamos entonces a darle seguimiento y vamos a presentar la supuesta representante de la víctima, que es Carlos Emilio Lulo. Entonces, Pedro, ven acá. Entonces yo hablo con Jenny Berenice. La magistrada Miriam Germán tiene conocimiento. De en La Vega, la corte, la magistrada Jessica Ramírez tiene conocimiento. Entonces yo lo que digo es, pero Yorelvin Dargilio Rivas, el fiscal titular de Moca, tiene que estar bien pegado, tiene que estar bien pegado, Pedro, porque yo no entiendo. Entonces, no, que eso es acción pública, el Ministerio Público te está persiguiendo. No, vamos a solicitar la virtualidad. Ajá. La virtualidad a una señora que anda prófuga de la justicia, a una señora que tiene una rebeldía, a una señora que está violando una sentencia, a una señora que se metió en un apartamento y me llevó mis pertenencias, a una señora que entró al dealer y se llevó mi carro. O sea, por favor, magistrada Miriam Germán, o sea, Jenny Berenice, por favor. O sea, usted y yo hablamos y usted me habló a mí de llegar a un acuerdo, pero hace 1 año y medio, y hasta el día de hoy usted no ha vuelto a dar la cara, a pesar de yo mandarle la información a personas que realmente le están haciendo llegar su información y peticiones que yo estoy pidiendo desde hace más de 1 año. Entonces, ¿qué independencia me están hablando? Aquí lo que pasa es que hay un tráfico de influencia política grandísima y económica, porque ellos compran a todo el que se vende, Pedro. Jimmy, ya no nos queda tiempo. Me gustaría un mensaje, tú viendo a la cámara, Claro, a la misma magistrada Miriam Germán, a Jenny Berenice, y qué situación hay para tu próxima audiencia. Bueno, mira, el mensaje a la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso. Se solicitó la virtualidad a una señora que está prófuga, una señora que está violando la ley 136-03 de menores. El Ministerio Público hay que investigarlo allá en Moca, porque o sea, me están persiguiendo por un expediente que fue fabricado. Y no solamente eso, están totalmente otorgando impunidad a las personas que han cometido delitos, como la señora, mi ex, y están buscando la forma de perjudicarme de la forma más insólita que hay. O sea, ya la virtualidad no se puede. No, pero entonces vamos a pedir la virtualidad para que ella se presente, porque si ella viene al país, entonces ella tiene que ser sometida a las violaciones de la ley de menores, ¿verdad? Pero entonces no vamos a presentarla, pero como quiera, la presenten o no, ¿qué nos vamos a oponer? Siempre nos vamos a oponer porque eso no es justo. Entonces la presenten o no, es un expediente fabricado que tiene el Ministerio Público, la magistrada Milagro García lo fabricó, entonces eso será demostrado. Entonces al final, yo no entiendo, magistrada Jenny Berenice, usted y yo hablamos más de 1 hora en agosto del 2022. Y usted me dijo a mí de llegar a un acuerdo, pero mire el acuerdo que está Yorelvin Dargilio Rivas llevando ahí en Moca. Entonces, bueno, yo sigo mi proceso, yo estoy dando mi cara del 2017, no ando escondiéndome a nadie y no le tengo miedo a nadie. Y si algo me pasa a mí, porque los dos come hombres, hermano de ella, Carlos Emilio Lulo y Samir Emilio Lulo, que son los dos come hombres allí en Moca, no es de aquí, no es el Ministerio Público que va a investigar, porque sabemos que ellos tienen su amarre en el Ministerio Público. Vendrán de Estados Unidos a investigar qué fue lo que pasó. Y eso ya está hablado y está en caso de que suceda algo. Señores, justicia tardía, justicia denegada. Y esto es lo que se ha visto en este proceso del piloto de transporte de línea aérea, Jen Mejía. Qué lastimoso que la magistrada Jenny Berenice no haya podido dar una respuesta. Vemos una magistrada muy activa cuando se trata de casos de farándula, como recientemente la simulación de un asalto a una cabina de transmisión del periódico El Nuevo Diario. Ya la magistrada estuvo hablando con uno de los responsables de este proceso. Pero ¿y el caso de Jimmy Mejía? ¿Para cuándo es que se podrá resolver? Vimos a la magistrada Jenny Berenice hablar en una conferencia, decir que la impunidad genera violencia. Gracias a Dios, Jen Mejía no es una persona violenta. Es una persona que nunca en su vida
ha tenido una pistola, con licencia o como quiera, pero nunca ha tenido nada de violencia en sus manos. ¿Por qué esperar? ¿Qué espera la magistrada Jenny Berenice? Que lo que ella planteó de que la impunidad genere violencia pueda surgir un problema sin necesidad. Vamos a esperar con este video, con esta información, que esto pueda llegar a un feliz término. Y si es a través de un diálogo, mucho mejor. Nos vemos en una próxima entrega. Te da el ángulo ahí, para que salga nada más, o si ella quiere que se más para allá.